La charla de hoy va a estar presentada por Mariana Montes, que la va a presentar Ezequiel Coyle a continuación, y él les va a indicar cómo va a ser la metodología de la charla. Bueno, los dejo con él. Buenos días a todos. Bueno, Mariana es licenciada en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Córdoba y es doctora en Lingüística por la Universidad Católica de Louvain, en Bélgica. Recientemente defendió su tesis, Cloud Spotting, Visual Analysis for Distributional Semantics. Sus investigaciones actuales se centran en la aplicación de modelos distribucionales al estudio de la semántica léxica, y en el futuro busca aplicar la metodología desarrollada durante su doctorado al análisis de usos de los términos relacionados con la temperatura en distintos idiomas. Le voy a pedir que las preguntas las escriban en el chat, y después, al final de la charla, tendremos unos 15 minutos más o menos para preguntas. Pueden desmutearse y hacer las preguntas, o las compilamos y las preguntamos nosotros. Y la charla que va a presentar Mariana hoy es métodos distribucionales y visualización aplicados a la semántica léxica. Bienvenida. Muchas gracias. Un momento. Ok. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Oh, ¿estoy tomando un tiempo? Sí, sí. Sí. Bien. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, y a todos los presentes por participar. Me parece un ciclo de charlas muy interesante, una muy buena iniciativa, porque la verdad, cuando estaba estudiando en Argentina tenía más ganas de hacer métodos cuantitativos y terminé yéndome a la Argentina para poder hacerlo, así que espero poder traerles algunas ideas de cosas que se pueden hacer y colaboraciones en las que uno puede entrar para enriquecer lo que es estos otros tipos de análisis de lenguaje. Voy a presentar más o menos un resumen de lo que estoy haciendo en mi tesis doctoral acá en Leuven, en Bélgica, que es muy metodológica. Entonces, tengo casos de estudio en neerlandés, que es lo que pueden ver en el circulito de la portada, pero en realidad el estudio es metodológico, es una perspectiva, una técnica metodológica de lingüística computacional, y la idea es ver cómo lo podemos aplicar a análisis lingüísticos. Porque en lingüística computacional muchas veces el enfoque es en que hay una tarea y querés unos resultados de la tarea y evalúas tus modelos según si la tarea se cumple o no, pero el entendimiento lingüístico, el análisis lingüístico per se o las teorías lingüísticas no están. Entonces, la pregunta es, ¿podemos usar esos métodos que parecen funcionar para las tareas de lingüística cognitiva para un análisis? Y en este caso es de semántica léxica, que es una de las cosas más complicadas de analizar en este sentido. Semántica no es muy difícil de agarrar, es menos tangible tal vez que fonética, por ejemplo, o incluso que en sintaxis. En mi charla voy a dar una introducción para presentar más o menos de qué voy a hablar, de qué se trató mi tesis y en qué proyecto se enmarca. Voy a explicar de qué se tratan estos modelos distribucionales, la metodología de lingüística distribucional, semántica distribucional en particular. Y también voy a presentar herramientas de visualización, que es una parte central de lo que fue mi tesis también. Entonces, por un lado es el método en sí que te da un resultado, un modelo, y en otro lado son visualizaciones interactivas que te permiten explorar el output de los modelos, y que es algo que dentro de la lingüística computacional tal vez no interesa tanto porque querés ver si te da el resultado o no y evaluás a partir de eso, y acá lo que queremos ver es mirar por dentro del modelo y ver cómo eso se relaciona con nuestras teorías lingüísticas o nuestro entendimiento del lenguaje. Entonces voy a presentar algunas de las las dos herramientas de visualizaciones principales, una para comparar distintos modelos, para comparar distintos resultados y ver cuál nos interesa más, y otro en el que usamos un clustering y vemos cómo el clustering nos puede ayudar a entender los resultados. Esta es mi tesis, que se llama Cloud Spotting, porque todos los dibujitos que ven en la tapa son gráficos de puntos, y se trata todo de estos gráficos y forman lo que decimos que son nubes
Entonces, el proyecto dentro del cual está mi tesis es semántica nefológica, porque nefología es el estudio de las nubes, pero son nubes de palabras, por así decir. Entonces, hay un montón de puns, de juegos de palabras con nubes. Entonces, lo que voy a hablar es sobre la metodología principal y algunas de las conclusiones que traje de mi tesis. Y este proyecto es un proyecto bastante más largo que está terminando ahora dentro de la Universidad de Leuven con Dirk Gerards y otros profesores del grupo QLVL en Leuven, donde hacen también otras perspectivas con la misma metodología, por ejemplo, para análisis lectométricos y otras cosas. Durante el proyecto para mi tesis utilizamos un módulo de Python que trabaja desde todo el corpus para transformarlos en los modelos que vamos a analizar. Después voy a mostrarles qué parte se hizo con Python. Después más Python y R para procesar los datos y analizarlos y transformarlos en algo para la visualización. Y las visualizaciones están hechas en JavaScript con la librería de D3 y también en Shiny, que es con R. Entonces hay una visualización que es con D3 y JavaScript y la otra es con Shiny. Y las dos visualizaciones están disponibles online, así que si después las quieren mirar y jugar, está todo bien. Y si las quieren usar para sus propios datos, también está todo bien. es todo abierto. Bueno. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es la metodología que vengo usando de modelos distribucionales? Semántica distribucional se basa en la hipótesis distribucional de una correspondencia entre distribución y significado. La idea es, palabras que ocurran en contextos similares van a ser semánticamente similares. Hasta ahí llega la hipótesis, y es lo que está por detrás de básicamente todos los modelos de lenguaje de NLP. Y, por ejemplo, si van a Google y buscan una palabra y los resultados no son con esa palabra, son con una palabra similar, se usa con un método de este tipo. Tienen redes neurales que analizan un montonazo de corpus y dicen, esta palabra se comporta similar a esta otra porque tienen los mismos amigos, por lo tanto son similares y cuando hablan de una palabra puede ser que también hablen de la otra. Eso es ahí lo básico. Pero Google y estos otros sistemas quieren resultados de tipo, tienen tareas como encontrar artículos que contienen este tipo de términos. Ese es el tipo de tareas que ellos tienen. Pero la pregunta es, ¿podés usar esos mismos sistemas para realmente analizar el lenguaje? O sea, ¿te pueden decir algo sobre cuál es la relación entre esas palabras? Porque así como está la hipótesis distribucional, terminás teniendo que dos palabras que ocurran en contextos similares pueden ser sinónimos, pero también pueden ser antónimos, o pueden ser un hipónimo y un hiperónimo. Y además, dos palabras pueden ser sinónimos en uno de sus significados, pero no en el otro del significado. Y los significados no son igualmente frecuentes de todas maneras. Entonces, normalmente una palabra termina siendo modelada en función de su significado más importante. Y si querés hacer análisis lingüístico, especialmente de semántica léxica, eso no te alcanza. Entonces, eso es lo que queremos agarrar. Es como, estos métodos parece que están re bien para NLP. ¿Qué pasa si los queremos usar para semántica léxica, donde tenemos otros intereses y buscamos otros refinamientos de lo que nos interesa? Entonces, la hipótesis distribucional en modelos distribucionales es operacionalizada con vectores, que esa es la parte más matemática, digamos, son listas de números, básicamente. Google, bueno, muchos usan Word2Vec, BERT y otros modelos que usan redes neurales, que no son los modelos que yo usé, porque son menos transparentes. Si te da una red neural, te da el resultado y le preguntas cómo llegaste a eso y te ¡boh! Pero en este podemos tracear un poco más los distintos pasos, cómo el modelo llegó al resultado que tiene y podemos entender un poco más qué es lo que está pasando. Entonces voy a explicar muy básicamente de qué se trata esta metodología. Tenés un vector, por ejemplo, la palabra lingüística, y acá los valores son con mutual information basados en las frecuencias en el corpus del español con una ventana de 4 palabras a cada lado. Entonces, el vector tiene distintas columnas que son otras palabras y los valores son la asociación, la fuerza de asociación entre la palabra que te interesa lingüística y todas las otras palabras, que acá son 5, pero en principio podrían ser 100 o 1000 o 5000 o 5 millones, dependiendo de cuántas palabras tenés en el corpus.
Y en vez de usar frecuencias, usas mutual information. También hay otros métodos, log likelihood, T-score, hay otras formas de transformar las frecuencias. Normalmente se usa PMI porque alguien se puso a hacer un análisis comparando varios y dijo, PMI funciona mejor. Nadie sabe por qué, pero eso es todo hasta donde llegamos. También es la cuestión de computacional, ¿no? Funciona mejor para las tareas computacionales, la forma en que ellos evalúan. Si después sería interesante expandir. Yo no usé métodos buscando distintos, no probé distintos modelos de medidas de asociación, pero se podría hacer y sería interesante ver qué pasa. Digamos. En este caso de PMI usan la frecuencia con la que las dos palabras ocurren juntas comparado con la frecuencia, en todo caso frecuencias relativas con la que ocurren por separado, que es básicamente ver el effect size de la relación, suponiendo que podrían estar distribuidas aleatoriamente, que nunca va a pasar, pero bueno, esa es la base, que son todas estas medidas de asociación son diseñadas en estadística, después aplicadas a la lingüística, y un lingüista intentando explicarle al estadista qué es lo que está pasando, el estadista no entiende nada, y si el estadista le quiere explicar a la lingüística cómo se funciona, nadie entiende nada, y los criterios son totalmente distintos. Y al principio, cuando empezaba con lingüística de corpus, eso era un problema, era como, pero ¿cuál es un límite entre que esto es buena asociación y mala asociación? Y es, en función de todo lo que estuve leyendo y hablando con gente, no existe, o sea, se inventa, son misma medida que los estadistas piensan de una forma, los matemáticos de otra, los lingüistas de otra, y es muy difícil mezclarlo en un solo lenguaje. Con esta ecuación llegamos a que la relación entre lingüística y lenguaje es 3,55, pero si fuera otro corpus, si fuera un pedazo del corpus, si fuera otra ventana, serían distintos los valores. Y además, por cuestiones matemáticas también, no usamos PMI, sino positive PMI, que es que si el PMI es 0 o menor, lo ponemos en 0. Y eso ayuda matemáticamente a otras cosas, pero también hay estudios que dicen que si es negativo, en realidad no ayuda a la información, no te aporta nada saber que PMI es negativo. Entonces, ¿cómo llega? Tenemos un vector, es una lista de números con los valores de asociación, que es básicamente decir cuáles son los amigos de esta palabra y con cuáles no se lleva bien también. Y después haces una matriz, que es una tabla con números, en la que cada fila es una de las palabras que te interesa, cada columna son palabras del contexto que te interesan, y en cada celda pones esas medidas de asociación. Y así podés comparar y ves que, por ejemplo, lingüística y léxico tienen una atracción similar a esta lenguaje, palabra, español e incluso hablar. Y tienen una atracción similar, por lo tanto, ocurren en contextos similares y según la hipótesis distribucional son semánticamente similares. Según esta tabla, sí, lingüística y léxico son más similares entre sí que con chocolate o con mate, que no ocurren en el corpus con lenguaje, palabra, español o hablar, pero ocurren con comer, y comer no ocurre con lingüística y léxico. Y ahí, según esta mini tabla, lingüística y léxico son súper distintos de chocolate y mate, son tan distintos como pueden ser. Pero esa es la idea, tenés esas representaciones numéricas de las palabras basadas en con qué palabras ocurren y comparás una palabra con la otra en función de cuáles son sus perfiles. O sea, ¿tienen los mismos amigos o no? Básicamente. Ahora bien, ahí esa fila era una palabra entera. Entonces, si es polisémica o cualquier estructura interna de esa palabra está colapsada en un solo vector. Lo que a mí me interesa en mi tesis doctoral es estudiar la estructura interna de esa palabra. Entonces, lo que vamos a hacer es modelar distintas ocurrencias. Entonces, supone que querés estudiar la palabra estudiar y tenés ocurrencias como estas que están en la pantalla. ¿Te gustaría estudiar léxico neerlandés? También estudian esta en lingüística computacional, o cuando estudio tomo mate y como chocolate. Acá son oraciones, pero el contexto podría ser mucho más largo o más corto o distintas formas. Entonces, el primer ejemplo, ¿te gustaría estudiar el léxico neerlandés? Podemos seleccionar una palabra léxico y representamos esa instancia de estudiar con el vector del léxico. Y si queremos el ejemplo 2, podemos elegir lingüística y computacional y representamos esa instancia de estudiar con el vector de lingüística más el vector de computacional.
Entonces, tenemos esos dos vectores y los unimos, en este caso, sumando todos los valores, pero también podría ser multiplicándolos o calculando el promedio. Hay distintas formas. No hay una sola forma de elegirlo, ¿no? Entonces, en este caso, para el ejemplo 1, elegí léxico, en el segundo, lingüística y composicional, en el tercero, mate y chocolate, pero porque los tenía ahí en el ejemplo, pero después uno se pregunta, o sea, ¿qué palabras vas a elegir para representar cada instancia? Entonces, en el ejemplo de ¿te gustaría estudiar el léxico del neerlandés? También podrías seleccionar el neerlandés, podrías elegir gustaría, podrías elegir te y él y del, y te preguntas hasta qué punto te suma información o no, y entonces vamos a tener distintos modelos según cómo seleccionas, cómo definís ese contexto. Pero el punto principal es cada instancia de la palabra que me interesa estudiar está representada por los vectores de las palabras en su contexto. La idea entonces es que como léxico y lingüística son parecidos, estudiar 1 y estudiar 2 también son parecidos. Porque si vos solamente te basás en las palabras que hay en el contexto, no tienen palabras en común. Y estudio lingüística va a ser solamente igual a estudio lingüística. Pero si vos usás los vectores que representan las palabras del contexto, estudio lingüística y estudio léxico van a ser parecidos. Pero se entienda, cualquier cosa si hay preguntas. Entonces, para resumir lo que pasa ahí es, tenemos varias instancias de una palabra y queremos ver cuál es la relación interna entre las distintas instancias de esa palabra. Queremos ver si podemos identificar distintos significados o grupos de ocurrencias que nos muestran la estructura interna de estudiar. Los representamos con los vectores de los contextos, entonces tenemos esta matriz entre los casos y los distintos contextos, que no son los contextos de estudiar, son los contextos de estudiar. O sea, usas los amigos de los amigos para representar cada una de las instancias. Después haces una matriz de distancias, entonces usamos coseno, porque son vectores, entonces es como que cada uno tiene un ángulo, pero en vez de 2 o 3 dimensiones son 5 dimensiones o 5000 dimensiones, pero eso al coseno no le importa y que podés usar el coseno para ver cuán similares son los vectores. Entonces, como ven en las matrices de distancias, cada instancia es idéntica a sí misma, entonces tiene que ser distancia 0. Estudiar 1 y estudiar 2 son muy parecidos porque tienen lingüística y léxico que son muy parecidos, entonces la distancia es chiquita, 0,1. Pero los dos son muy distintos a estudiar 3 porque no coinciden en nada. Entonces 1 es la máxima distancia que hay. Ahora, mirar estas tablas no es muy divertido. Con 3 instancias más o menos lo entendés, pero no vas a estudiar. ¿Cómo se usa la palabra estudiar? Con 3 ejemplos. Vas a buscar 100, 300 o más. Entonces, mirar tablas de este tipo no te dice nada porque somos humanos y no llegamos a entender tablas así. Entonces, usamos visualización. Y una forma es con t-SNE. t-SNE agarra una matriz de distancia con muchísimos elementos e intenta ponértela en 2 dimensiones, haciendo que los elementos que están cerca en tu matriz de distancia queden cerca en la visualización. Entonces va probando distintas posiciones y en este caso hasta que estudiar 1 y 2 estén bien cerquita y estén bien lejos de estudiar 3. Tiene sus problemas, o sea, va a haber información que se pierde o va a haber cosas que pueden estar muy engañosas. Más que nada te hace grupitos de cosas que son parecidas entre sí. Entonces, todas las instancias que son muy similares van a estar en grupitos, pero la distancia entre los grupitos no es muy confiable. Algo que aparentemente sí tiene una distancia más confiable entre grupitos es UMAP, pero no lo intenté todavía, así que uno de mis pasos futuros es ver si se puede usar UMAP para la visualización. Entonces, eso es lo que los modelos distribucionales hacen y eso es el proyecto, el workflow que yo tenía. Armé eso con un montón de palabras, con 300 ocurrencias de cada uno, tenía esos modelos y tenía distintas formas de seleccionar el contexto. Entonces, puedo decir distintas amplitudes de ventanas. Puedo decir que para definir a una instancia de una palabra, las palabras del contexto que voy a elegir están en una ventana de 3 a cada lado, o de 5 a cada lado, o de 10 a cada lado. O puedo decir, solo me interesan los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. No quiero preposiciones para modelar. Pero voy a compararlo con un modelo que sí usa preposiciones y pronombres y otras cosas.
También puedo usar relaciones sintácticas, porque el corpus que tengo está anotado sintácticamente. Entonces puedo decir, quiero las palabras, si estoy estudiando un verbo, quiero el sujeto y el objeto directo, ponele. Y no quiero otras palabras. O en el caso de un sustantivo, quiero su artículo. Entonces, si vos decís que quiero artículos en general, te puedes seleccionar todos los artículos en el contexto. Pero si yo quiero el artículo del sustantivo, es mucho más confiable y te puedo ayudar, porque si tenés un sustantivo que puede ser contable o no contable y te puede cambiar dependiendo de qué tipo de artículo tiene, ahí ese modelo podría estar bueno. Entonces, relaciones sintácticas también pueden ser formas. Como tengo un montón de formas, de combinaciones distintas de cómo modelas el contexto, termino como con 200 modelos por cada una de las palabras, que son 200 plots, 200 gráficos de puntos, cada uno tiene 300 puntos y yo quiero ver cómo se distinguen esos puntos entre sí, que es una locura. He probado mirar muchos modelos uno al lado del otro, de A8, de A9, y te querés matar después de una hora, en serio, por muy lindos que sean los plots. ¿Qué es lo que hicimos? Otra cuestión que pasa, o sea, una de mis preguntas era, ¿puede haber una cierta configuración de parámetros, una forma de definir el contexto que siempre te da, no sé, te muestra cuando hay metáfora o te muestra cuando hay homonimia y si lo cambias te muestra las relaciones más sutiles que la homonimia? O si te da, cuando tenés generalización o especialización, por ejemplo, tenés un significado que es una de las palabras que analicé es geldig, que significa válido, y puede ser válido en el sentido de que legalmente es válido, como el pasaporte es válido, o que tu razonamiento es válido. Son dos significados distintos. ¿Podés identificar eso o no? Y uno de los resultados es que no hay ninguna configuración que funcione siempre. O sea, tenés configuraciones que funcionan re bien para una palabra y re mal para la otra. Entonces, por ejemplo, acá hay 4 palabras, stuff, que es un sustantivo, sustancia, tela o polvo, hope, que es un sustantivo que puede significar esperanza o montón, het, que es un adjetivo que significa caliente, y huldigen, que es un verbo que significa sostener una idea o homenajear. Los colores son los distintos significados que usamos en anotación manual, y todos usan el mismo sistema de parámetros, todos tienen la misma configuración. Y hay unos que funcionan re bien y hay otros que funcionan un desastre. Y no es que la palabra es más difícil de anotar que otra. Lo que pasa es que cada palabra tiene una estructura que responde distinta al contexto. Entonces, el comportamiento en contexto de una palabra es distinto al comportamiento en contexto en otra. Entonces, lo que pasa es que tenemos que buscar un montón de modelos y ver cuál funciona mejor para la palabra que nos interesa. O sea, tenemos que ir palabra por palabra. Cuando hacen estos modelos en lingüística computacional, no van palabra por palabra. Tienen 5.000 palabras y buscan en general y buscan la correlación entre lo que dice el modelo y lo que dice la gente, y es 0.6, y el resultado anterior era 0.58, y dicen, sí, nuestro modelo es mejor. Así funciona. En nuestro caso es como, mejor cómo, pero puede ser que uno tiene un 0.5 y el otro tiene un 0.68, pero del otro lado, y que entre los dos tiene un mejor resultado. Esas cosas no se fijan, y nosotros queremos ver eso. Y uno de mis resultados es, tenés que ir palabra por palabra y buscar distintos modelos y ver qué modelo te funciona para lo que vos querés, o qué distintas estructuras tenés. Entonces, esta es una de las visualizaciones que pueden ver. Y acá este plot, cada uno de los puntos es un modelo. Y calculamos cuán distintos son los modelos entre sí. Y entonces, por ejemplo, podés seleccionar, mejor la ventana, y por ejemplo, los celestes son los modelos de una palabra que es heffen en holandés, que puede significar levantar, por ejemplo, levantar la mano, o puede ser, ¿cómo sería? Cobrar impuestos. Significa esas dos cosas. Y entonces estos celestitos son los modelos en los que usé una ventana de 3 palabras a cada lado. Los verdes tienen una ventana de 5 palabras a cada lado. Y ves que son más parecidos a los naranjas, que tienen una ventana de 10 palabras a cada lado. Y los de NA tienen información sintáctica, entonces el tamaño de la ventana no importa. Y podés ver qué modelos se parecen a cada uno. Puedes ver que los que tienen ventanas de 3 se parecen mucho entre sí y distintos de los otros. Y después podemos usar una forma de clustering, partitioning around middles, que es un clustering que te elige distintos elementos e intenta agruparlos a través de elementos representativos, cosa de que tenés grupos de elementos que son similares entre sí, distintos de los otros grupos, y cada uno tiene un representante. Entonces yo digo, dame
8 representantes, 8 modelos, que sean lo más distinto posible de ellos. Y la cuestión es que cuando miro uno de los modelos es lo mismo que mirar los otros 20 modelos que están siendo representados. Yo tuve que mirar si eso era cierto o no. Sí, está bien, está bastante bien. Y entonces en esta visualización, una vez que seleccionar, te vas al nivel 2 de la visualización, donde ahora cada plot es un modelo. Cada punto es una ocurrencia de esta palabra, es una instancia. Arriba pueden ver el contexto de esa palabra. Si yo lo selecciono, ves dónde está en todos los otros modelos. Y lo mismo si selecciono un pedazo. Entonces, puedo ver estos puntos que están juntitos en este modelo, ¿también están juntos en este otro modelo? Acá está anotado semánticamente con significados, pero si no estuviera anotado, está mucho mejor para ver qué es lo que está pasando. Y podemos ver si sigue siendo así. Acá puedes ver que hay puntos que están juntos acá, pero no están tan juntos en los otros. Entonces puedes comparar en qué se parecen esos modelos o en qué no. Y cuando seleccionas los puntos, también puedes ver una tabla de frecuencia donde ves qué palabras ocurren con los elementos que están ahí. Entonces puedes ver, mira, los puntos que están acá, que esto era el verbo levantar o cobrar impuestos, todos estos puntos ocurren con la palabra Hand, que es mano, y Himmel, que es cielo, porque es levantar las manos al cielo. Entonces, bien, este es el contexto que tengo acá. Y después lo moves a otro lado, esto es levantar un vaso, que es para decir que estás brindando. Y en el otro es impuestos, o palabras que se parecen a impuestos. Y entonces con esto puedes examinar qué es lo que está haciendo y puedes comparar qué pasa en los distintos modelos. Y por ejemplo, puedes ver que acá hay, la tercera palabra es la conjunción y, que fue agarrado por algunos modelos, pero otros modelos tienen un 0 y no la agarraron. Entonces, cuando estás comparando modelos y ves que los puntos están juntos en un modelo y distintos en otro modelo, puedes ver acá, porque este modelo encontró esta palabra, pero este no. Y también puedes ver, ¿por qué están juntos acá? Porque aparece la conjunción y. No me importa, la verdad que no es informativo para lo que estoy haciendo. Y podés seleccionar un poco más y ver en qué. Después también podés ir al nivel 3, donde ves los modelos individualmente, pero para eso vamos a usar la otra visualización. Con esto comparamos distintos modelos. Normalmente 8 o 9 alcanza para ver bastante variedad. Estos modelos eran bastante similares entre sí, son bastante buenos. Geffen responde muy bien a la metodología. Hay otros que son un desastre total. Así que está también bueno ver distintas palabras, porque puedes ver una palabra y decir, sí, este modelo es genial, o ver otra palabra que decís, este método no sirve para nada. Depende mucho de la palabra. La siguiente parte, una vez que ya comparamos modelos y sabemos más o menos qué variedad de comportamiento hay en una palabra, es ver modelo en particular. Y a la vez lo que podemos usar es usar HDBScan, que es otro método de agrupación. Y lo interesante es para usarlo, el PAM lo usamos en los modelos. Vimos cuán similares son los modelos entre sí y vimos grupos de modelos para decir estos parámetros son importantes y estos parámetros son menos importantes para esta palabra. Pero acá, si tenemos un modelo con distintas ocurrencias de palabras, como vieron, si tenemos anotación semántica, en el caso de Geffen se veían bastante bien. Pero anotación semántica es ponerse a leer los 300 ejemplos y darles a cada uno una anotación, y que es hartante. Y yo usé 30 palabras, y la única razón por la que tengo anotación semántica, está bien que la corregí, pero tengo anotación semántica con muchos anotadores porque acá tenemos plata y podíamos contratar estudiantes, que no es algo que todo el mundo tiene, ¿sí? Entonces, acá este sistema, y también a veces el modelo no coincide con la anotación semántica, y entonces, ¿qué haces? ¿Cómo entendés qué es lo que está pasando ahí? HDBScan lo que hace es ver qué grupos, qué elementos están cerca entre sí, lo hace por densidades. La imagen que tengo es que la gente, que tenés una sala donde hay gente en fiesta y tenés grupitos de personas, se identifica, estos son grupos de amigos, porque están todos agrupados, y hay gente que está flotando en el medio y que no es amigo de nadie o que es amigo de todos.
Entonces, una de las cosas que tiene HDBScan es que no te intenta agrupar todo. Te dice, hay ruido, hay elementos que están por ahí que no van a estar en ningún clúster, y los busca por densidad. Y también tenés grados de pertenencia, de membresía. Entonces, tenés elementos más centrales y menos centrales. Y en la investigación que yo hago usamos lingüística cognitiva, y entonces tenemos esta idea de que no tenés los significados categóricos y que hay cosas que son más centrales y menos centrales, y HDBScan te puede mostrar un poco eso. Usamos HDBScan antes de TISNI en la matriz de instancia grande, entonces una de las cosas es si TISNI y HDBScan están de acuerdo. Entonces, la idea es que si tenés, acá esta es una palabra, un adjetivo, hachalik, riesgoso o crítico, el plot a la izquierda es lo que te sale solamente con TISNI, si no tenés anotación semántica ni nada. Y visualmente ves que acá hay un grupo así grandote y tienen como 3 islas medio a los costados. Sí, no sabía si veían mi cursor. Tenés un grupo por acá, otro grupo más abajo, y más o menos lo ves. Si vos tenés que mirar 9 plots de estos, más o menos decir, sí, este es un grupo, este más o menos es un grupo también, y eso es si están definidos. Este está bastante definido, hay otros que no están tan definidos. Este no está definido, para nada. No sabés lo que hay. Entonces, podés usar HDBScan para un sistema un poco más objetivo, reproducible, que te diga, esto es un grupo y este no es un grupo. Y a veces no hay mucho acuerdo, pero bueno, eso significa que la estructura de las palabras es medio rara y ni TISNI ni HDBScan sabe qué hacer con eso. Y en otros casos es mucho más ordenado. Entonces, con HDBScan podés decir, bueno, esto es un grupo y si alguien más corre lo mismo código que corrí yo, van a encontrar lo mismo. Y de ahí puedes ver cómo analizarlo. Y tenés palabras como esta que tiene una estructura súper clara, y este en el caso de Hachalik es hermoso, a mí me encanta. Después voy a explicar si tengo más tiempo. Y Hope, que es este que puede ser esperanza o montón. Esperanza es el significado más predominante, pero después está el otro que es de montón, que es un montón de cosas, una pila, puede ser literalmente, o si no, poner todo en una pila, o si no, también incluso para decir un montón de trabajo, cosas así. Y tiene una gran diferencia en que puede ser la esperanza, tener sí, un montón. El artículo cambia la diferencia, pero tenés que tener un modelo con información sintáctica que capturó el artículo. Y ahí dice, mira, estas dos cosas son distintas. Este modelo no es así, este modelo no usa artículos, y entonces está súper desconectado y se parece a todo, no hay estructura interna, y HDBScan dice, creo que tiene un pedacito que están un poco más cerca de otros, y este otro que es un grupo, y lo demás es ruido, porque no encuentra ninguna estructura. Que eso ya al menos, para mí uno de los resultados de esto es, podés saber si hay estructura. Tal vez no sabes qué estructura hay, pero al menos podés distinguir que hay dos palabras que se comportan muy distintas en un corpus. En algunos casos, el comportamiento de las palabras con las que se relacionan realmente forman una estructura interesante para investigar, y en otros casos es una masa de cosas que pasan y es muy difícil encontrar patrones. Lo cual hace muy interesante, para mí me parece eso interesante, y qué hace la computadora para encontrar patrones y qué hacen los humanos para encontrar patrones, y hasta qué punto estamos de acuerdo o no. De acá que uno de mis resultados es que cuando tenés estos clusters de HDBScan, no se relacionan con significados. A veces sí, pero lo que hacen son patrones de ocurrencias. Entonces, ocurren con una cierta palabra o con ciertos grupos de palabras, y eso a veces es exactamente un significado. A veces incluye dos significados. Entonces, por ejemplo, estaba una palabra que es beneficioso o saludable, y una de las palabras con las que más ocurre es efecto. Y efecto puede ser beneficioso, o sea con el mismo significado beneficioso puede ser con la salud o no. Las palabras que realmente te indican si se refiere con salud o no, no es efecto, es otras, pero efecto es súper poderoso y te hace un grupo de ocurrencias con efecto que no te sirve para nada en términos de significado. Acá sí, pero tenés un significado que es estos tres grupos y otro significado que es este, o una cosa así, o así, más o menos. En el caso de Hop, tenés también pedacitos, y estos pedazos ni siquiera son semánticamente homogéneos. Entonces,
es importante saber que solamente porque un grupo tenga nuevas ocurrencias similares no significa que tiene el mismo significado. Y ahí pasamos, ok, a la otra visualización que no está funcionando acá. Porque tuve abierto esto demasiado tiempo. Esto está hecho con Shiny App, con R, así que la gente que usa R tiene ganas de hacer visualizaciones interactivas. Shiny App es muy copada. Entonces acá tenemos otro caso de Heaven. Acá tenemos el grupito de las manos. Y acá tenemos Disney aplicado a las palabras del contexto. Entonces lo que hice acá es, usamos HTVScan, identifique qué palabras están relacionadas, ocurren en ese grupo más que en otros clusters, y les puse el colorcito del clúster que corresponde. Entonces, lo que podemos ver es que tenemos grupos como este, que este es, toll es peaje. Entonces, cobrar peaje, todos ocurren con peaje. Entonces, es un grupito de peaje, y peaje es suficientemente similar a sí mismo, distinto de los otros, que tiene su grupito. El verde tiene más que nada belasting, que es impuestos en general. Y también tiene otras palabras, pero belasting ocurre con casi todos. Si le hago clic acá donde dice belasting, me señala cuáles son las palabras que están acá, que ocurren con belasting. Y acá vemos una tabla con precision and recall, para ver cuál es la relación entre las palabras del contexto con el clúster de las ocurrencias con el que ocurren. Entonces, acá toll tiene 1 porque ocurre con todas las palabras en el clúster naranja y solo con las palabras en el grupo naranja. Y así va bajando y subiendo. Pero el azul, el grupo ese, como es azul, ocurre con mano, con dedo, con brazo, que son palabras similares. Entonces, ninguna de esas palabras es fuerte por sí misma. No es que todos ocurren con mano o todos ocurren con brazo, pero es que ocurren con mano o con brazo o con dedo. Y esas palabras son parecidas entre sí. Y ahí es donde entra esto de representar las palabras del contexto con los vectores. Porque entonces el vector de mano, el vector de brazo, el vector de dedo son parecidos, que por eso están ahí, y ese es el grupo que están. Entonces estos tenés grupos dominados por una palabra y grupos dominados por palabras que son similares. Y a veces tenemos grupos dominados por andá a saber qué, que es tipo todo lo que no estuvo en el otro grupito. No siempre es tan claro, pero este tipo de visualizaciones te permiten identificar qué está pasando. Puedes tener un heatmap para ver que las palabras azules son muy parecidas entre sí, tienen una relación en coseno similar, y los otros son re distintos entre sí. Que es una forma de, como que el Disney entre las palabras, entre los context words, puede perder algo de información, o darte un poco de, sí, confundirte un poco, y con el heatmap podés ver un poco mejor cuán parecidos o similares son entre sí. Sí, sorry, eso era todo. Muy brevemente quería comentar este caso de Hackelek, que puede ser riesgoso o crítico. Son casos como una situación riesgosa, una situación crítica, una posición crítica. Entonces, tenemos emprendimientos riesgosos, situaciones críticas, amarillo, y estos 3 chiquitos de arriba son posiciones críticas. Pero lo que pasa es que hay uno que es posición crítica, el otro es rescatar a alguien de una posición crítica, y el otro es los bomberos rescataron a alguien de una posición crítica. Entonces, son todos posición y rescatar, o posición, rescatar y bomberos. Y como tenés tantas ocurrencias que tienen todo ese patrón juntos, se hacen grupitos entre sí. Y nosotros decimos, bueno, sí, o sea, que fueran bomberos no es un significado distinto, pero es interesante cómo terminan funcionando también grupitos de esa forma. Las diapositivas están disponibles online, y acá están todas las referencias por quien quiera leer o probar el código, y también todas las visualizaciones están listas online. Bueno, muchas gracias, Mariana. ¿Hay preguntas? Si alguien tiene preguntas puede desmutearse y hacerlas, o escribir en el chat.
Si no hay Mientras, preguntas, yo fui armando una lista, así que siempre, digamos, preguntas vas a tener, Mariana, quédate tranquila. Bien. ok. Bueno, si quieres, puedes empezar con alguna de las tuyas. Dale, es bastante probable que algunas, de hecho, ya estén cubiertas por las diapositivas. Yo fui anotando a medida que iban pasando. Pero a ver, la primera para mí. ¿Cómo operacionalizás lexemas? Bien, eso ya está anotado en el corpus. Entonces, que sí, probablemente también con redes neuronales. El corpus en el que estamos usando está en un formato de cono, en el que cada línea es una ocurrencia, una palabra en el corpus, y están como columnas en el que tenés la palabra como aparece en el corpus, el lema como estuvo lematizado, y la categoría gramatical, y en este caso también está analizado sintácticamente. No siempre tenés un corpus que está lematizado, y la lematización no es siempre buena. En este caso sí, tenemos un corpus que está lematizado, entonces yo puedo decir la combinación del lema con categoría gramatical, porque en el caso de hop, por ejemplo, por alguna razón a los verbos los lematizan con la primera persona en singular, entonces si es solo lema sin categoría gramatical, hop puede ser, o este caso de esperanza montón, o el verbo esperar. Se te confunde todo. Entonces yo, no, hop sustantivo y hop verbo son dos cosas distintas. Pero ha pasado de el adjetivo het y tenemos que es caliente, y hay confusiones con el verbo heten, que es llamar. No tiene nada que ver. O hay errores de tipeo. Entonces hay algunos. O bueno, con el caso del neerlandés, que también puede pasar en alemán, por ejemplo, tienen verbos separables. Entonces, por ejemplo, puedes tener opheffen, que tiene una partícula anterior, op, y en ciertos contextos vas a decir hef op. El op se va al final de la oración. Entonces tenés casos de hefen que en realidad tendrían que ser opheffen. Y están mal anotados en el lema. Y los tuve que reporrar manualmente. Pero después a nivel de tipo tenés todos esos errores. Así que sí, es un lematizer con procesamiento que ya hubo antes, que puede estar en error, y si no lo tenés, bueno, usas las palabras como las tenés. Eso, o sea, digamos, en términos del espacio vectorial, los lemas serían más una cuestión top-down que bottom-up. Digamos, no podés partir de distintos tokens a ver si generalizan a un lema común. Podrías hacerlo con las formas, o sea, podrías intentar. Es totalmente viable. O sea, acá el código nosotros elegimos que el lema con el part of speech es, pero podrías usarlo con distintas, o sea, que tu unidad es una forma y ver si se generaliza o no. Buenísimo. Lo habíamos sugerido, bueno, en algún momento saltó el tema, pero la cuestión es que, bueno, dependiendo de tu idioma, ya hay sistemas que te hacen anotación, y esto sería pegarle un vueltón al vicio, porque ya tenés un sistema más eficiente para hacerlo. Claro, completamente. Pero sí. Buenísimo. Tengo más. ¿Alguien se le ocurre Ahí alguna? alguien está preguntando justo ahora en el chat. Andrés pregunta, ¿cómo haces para comparar vectores que difieren solo en orden de palabras? ¿O eso no es estadísticamente significativo? En los modelos que estamos usando no tienen en cuenta el orden de las palabras. Que es, digamos, podría ser otro parámetro para agregar. Uno puede darle un peso distinto a las palabras que están en otro orden. También eso es muy sensible al lenguaje en el que estás trabajando, si va a estar el orden, digamos, si es el orden o no. Pero en este caso, si tenés, digamos, los vectores son las palabras que están en ese contexto, y si tenés en un orden o en el otro orden, los dos vectores van a ser idénticos si tienen las mismas palabras. Al menos en este caso. Uno lo puede cambiar con distintos pesos o haciendo vectores que tienen en cuenta solo un lado o en otro. En este caso no ha pasado, digamos, no he visto en las palabras que yo analicé, no hace la diferencia. Digamos, si las palabras del contexto están de un lado o del otro, por ejemplo, o en qué orden están en relación con la palabra central, no me cambia el significado en estas palabras.
puede pasar en ciertos casos, y en ese caso, pero justamente ahí tendrías que buscar, hacer un modelo para esas palabras en las que vos podés esperar una diferencia de significado, depende del orden de las palabras. También eso puede ser relevante en lo que es medidas de asociación, que eso me interesaría mucho, porque las medidas de asociación tienen el problema con el caso de PMI, que son simétricas. Entonces, la relación entre lingüística y lenguaje es la misma que entre lenguaje y lingüística. Y si una palabra es muchísimo más frecuente que la otra, en realidad eso puede ser contraintuitivo, porque la relación es importante para la palabra infrecuente, pero es poco importante para la palabra frecuente. Delta P es una medida que es asimétrica, entonces puedes tener una medida cuando una palabra es el nodo y el otro es el colocado, y otra medida cuando es al revés. Entonces, una cosa que me interesaría es usar, en vez de PMI, eso para ver si te ayuda un poco en el modelado, o cómo te lo cambia. Yo tengo una pregunta, y después seguimos con, no sé, Fede o quien más. Escriban en el chat los que tengan más preguntas, porfa. Si entendí bien, vos estás haciendo el model selection, era agarrás una palabra, probás distintos modelos y ves cuál es el mejor. Pero después en el modelo general, ¿te fijas, bueno, cuál funcionó mejor para la mayoría de las palabras? ¿O puede hacer alguna combinación? Por ejemplo, para hop, que dependía del artículo, usás uno que tenga artículo porque funciona mejor. Para otro, para los sustantivos una cosa, para las cosas que se declinan con caso, otra. ¿Se puede hacer una mezcla así? ¿Tiene sentido? Bueno, eso era lo que yo intenté, pero no funcionó. O sea, era buscar modelos, y el problema es que tenías palabras en las que casi todos los modelos estaban buenos. ¿Sí? Como Geffen es como que tenés palabras que tienen colocados tan fuertes, con una estructura tan clara, que no importa cómo los agarres, siempre te da un resultado muy parecido. Tenés otras palabras, como en el caso de hop, que necesitas un cierto modelo para que agarre alguna estructura, y los otros modelos son un desastre. Tenés otro como haten, que es odiar, y es un desastre siempre. Y tenés los 8 modelos y los haces con anotación semántica. O sea, la anotación era si era odiar a una persona o odiar a una cosa que no te gusta, que es una distinta forma de odiar. Pues no sale de ninguna forma. Te salen 8 modelos totalmente distintos, ninguna estructura, y todos son estructuras distintas. O sea, son todos masas, y cuando le haces el grupito de ver estos puntos, dónde están las posiciones en los otros modelos, es todo un desastre y no hay 2 modelos que estén de acuerdo. Entonces, hay palabras con las que no tenés un modelo que funcione. Hay otras palabras con las que tenés un montón de modelos que funcionen. Hay otras palabras en las que podés enfatizar en distintas cosas. Depende de lo que sea. A mí lo que me gustó es que hay palabras donde podés aprender cosas sobre el comportamiento distribucional de la palabra, más allá de lo que sea el significado o no. Entonces, por ejemplo, en el caso de geldig, válido, nosotros hacíamos la distinción entre válido legalmente, porque hay una regla que dice que esto tiene que pasar para que tal cosa sea válido, y válido tipo un razonamiento. Tiene un problema de que el primero de los significados es mucho más frecuente que el otro, pero no tienen un patrón colocacional que te indique que es un significado u otro. La estructura, como se ve, es bastante difusa, pero hay una cierta estructura que es un poco más de continuidad, digamos, y en el que tenés, por un lado, pasaportes y documentos de identidad, y la palabra poseer o entregar. Entonces tenés situaciones en las que alguien tiene que entregar un papel para demostrar quiénes son, un papel válido, un pasaporte válido. Y tenés, por el otro lado, tickets, suscripciones, desde, hasta, fechas. Entonces tenés otro tipo de documentos que son válidos, y semánticamente vos pensás que ese tipo de validez legal tenés que tener el documento, tenés que presentarlo en algún momento, y tiene una validez de un tiempo al otro. Pero en el caso de los pasaportes, el hecho de tenerlo y entregar el pasaporte es una dimensión mucho más relevante. Y en el caso de las entradas y las suscripciones, el plazo de duración es una dimensión más importante. Y el modelo captura eso. Captura los contextos en los que cada uno de ellos aparece, que no es realmente semántica en ese sentido de semántica. Había otro caso de horda, la palabra horda, que puede ser o una valla donde saltás, como las carreras de valla, o una horda. Y los grupos más importantes que aparecen son las hordas de periodistas y las hordas de turistas.
Pero también las hordas de periodistas suelen aparecer con perseguir y con door, que es la preposición para el complemento agente en la voz pasiva. Entonces, solés tener casos de alguien perseguido por hordas de periodistas. Entonces, el por y los periodistas son los que aparecen mucho ahí. Y en el caso de los turistas, tenés más de llenar o rebosar o hacia, porque se mueven. Entonces, no es que tenés distintos significados de horda, sino que tenés distintas dimensiones que se resaltan más en un contexto o en el otro, y los modelos pueden capturar eso. En la palabra adecuada, cuando ese tipo de fenómenos coincide con un patrón colocacional, eso lo puedes ver en los modelos. Entonces, eso también me pareció interesante. En vez de tener un golden standard y ves qué modelo funciona más, es que puedes aprender de los distintos modelos para cada una de las palabras que tenés. Bien. Tenemos más preguntas. Julia pregunta, ¿cuál es el corpus que usaste? Este es como era en neerlandés, es un corpus un corpus periodístico de diarios holandeses y flamencos de 1999 a 2004. Entonces, un corpus que son bastante grandes y tiene 500 millones de palabras, la mitad es de flamenco, mitad neerlandés, y está organizado de una forma en que pueden hacer análisis lectométricos comparando las distintas variedades, que no lo hice, pero bueno, está balanceado en ese tipo. Sí, porque es de diarios, tiene resultados muy particulares de diarios, como eso de los bomberos rescatando gente, que tal vez en otros corpus no vas a encontrar. Y después es como un follow-up que hace Andrés, pregunta, para desarrollar y para evaluar los modelos, ¿qué proporción de corpus usás en cada proceso? Sí, no tuvimos ese tipo de proceso. Entonces tenemos el corpus enteros, elegí una sección que está anotada manualmente y después se hizo, porque no es entrenar y después aplicar a otra cosa, tenés un grupo, lo modelás y vimos cómo era la anotación semántica. Entonces es otro tipo de workflow, digamos. Y en todo caso, también estamos ya bastante escépticos con lo que era la evaluación. O sea, queremos ver a ver si podemos hacer que los modelos se parezcan a la notación semántica, pero en realidad no tenemos ni demasiada confianza en la notación semántica, porque no necesariamente eso funcionaba. Pero aún así fue muy difícil encontrar patrones, o bueno, sacarle el lado positivo al resultado. Ahora salió, pero por eso no es ese tipo de training test groups, es otra metodología. Bien. Tenemos tiempo para un par de preguntas más, creo que Fede todavía tiene preguntas. A ver, yo puedo seguir tranquilo. A ver esto. Entiendo que usaste información mutua de manera tal que las distintas posiciones del vector del significado fueran más significativas cada una, digamos, fuera interpretable cada posición del vector, ¿no? Ahora, el valor de información mutua que obtenés para cada palabra, ¿en qué sentido es ese valor más interpretable, por ejemplo, en función de construir las distancias de coseno y demás, que el equivalente que obtendrías a partir de alguna clase de modelo de embeddings? Lo que pasa es que en el caso de embeddings, las dimensiones no son interpretables. Claro. En el caso de estos modelos, las dimensiones se corresponden a palabras en el contexto. Sí, no, ni hablar. Entonces, no es el valor si es interpretable o no, el problema es cuál es la dimensión en sí. Absolutamente, ¿Sí? Lo que digo es, por lo menos no entendí que estuvieras usando puntualmente ninguna de las dimensiones. Entonces digo, si vos tanto de un modelo como del otro, podés obtener distancias de coseno y hacer una matriz de distancias. Sí. O si, ponele, para hacer HDV scan, estás usando cada una de las posiciones indistintamente. ¿En qué sentido te cambia la interpretación de los modelos el poder interpretar las dimensiones? A ver. Estoy segura de si sigo, pero digamos, a ver, la parte después de tener una matriz de distancia, o sea, uno puede llegar hasta la matriz de distancia con embeddings y entonces puedes hacer el siguiente.
Lo que pasa es que cuando haces esa selección de palabras y ver qué palabras en el contexto usó el modelo para hacer esa representación, nuestro modelo te da esa información, Ahí va, embeddings genial. no. ¿Sí? Exacto, genial. Y lo mismo en el Shiny App. ¿Cuáles son las palabras que estaban y cuál es la relación entre esas palabras? El embeddings no te da esa información porque no sabe qué palabras encontró. Claro. No saben qué se fijó. Esa es la idea. Pero bueno. Bien, ahora está más claro. Bien. Clarísimo. Bien, no vemos preguntas en el chat. Nos quedan 2 o 3 minutos. ¿Alguna pregunta de último momento? ¿Comentarios? Bien, si no hay preguntas, cerramos acá. Agradecemos de nuevo a María. Sí, muchísimas gracias, Mariana, por tu charla. Un gusto tenerte. Y gracias a todos por conectarse, por estar presentes en este encuentro. El ciclo va a continuar. La próxima charla va a ser sobre anotación de cambio fonético. Va a ser ahí está, ahí está el anuncio, el sábado 11 de diciembre. Es nuestro próximo orador, Matis List. Y bueno, para los que quieren recibir información, vamos a pasar la información para quienes quieran anotarse, si quieren formar parte del mailing para recibir las informaciones de las próximas charlas, y también a través del instituto van a recibir, o a través de nuestros medios de comunicación, páginas web, etcétera. Y bueno, esperamos tenerlos en la próxima y les agradecemos. Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos, Mariana.